¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias del cine mexicano fueron silenciadas por décadas? Durante mucho tiempo, el gobierno decidió que podía ver el público y que debía permanecer oculto. Hoy conocerás 22 películas mexicanas que enfrentaron la censura en distintas épocas. Quédate hasta el final, porque la última rompió todos los esquemas. La sombra del caudillo es quizá el caso más extremo de censura en México. Basada en la novela de Martín Luis Guzmán, retrataba sin suavizar el abuso de poder de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Primero se exhibió en un festival en Karlovy Vary, donde recibió un premio especial, pero en México el gobierno de Luis Echeverría prohibió su estreno. Consideraban que mostrar corrupción y violencia en los caudillos dañaba la imagen del sistema. Pasaron 30 años antes de que llegara a los cines, estrenándose en 1990. Su director, Julio Bracho, murió sin verla proyectada. Hoy es símbolo absoluto de cómo el poder puede silenciar al arte. La Mancha de Sangre, filmada en 1937, se estrenó hasta 1943. Dirigida por Adolfo Gastmögel, narraba la relación entre Camelia, una prostituta que trabajaba en un cabaret, y Guillermo, un joven provinciano. Al involucrarse con ella, Guillermo enfrentaba la ira de Gastón, su padrote. La historia avanzaba hacia el crimen y la violencia, y por mostrar el mundo del hampa y la prostitución, la película fue censurada 6 años. Las autoridades tenían que glorificar a la vida criminal. Vámonos con Pancho Villa, dirigida por Fernando de Fuentes en 1935, fue la obra que cerró su trilogía revolucionaria. La película, basada en el libro de Rafael F. Muñoz, seguía a un grupo de campesinos que se unían a Pancho Villa, solo para descubrir la brutalidad de la guerra y la indiferencia del propio Villa. El gobierno dificultó su distribución porque contradecía la versión heroica oficial del líder revolucionario. La cinta revelaba el desencanto de muchos campesinos que fueron traicionados por aquellos que decían luchar por ellos. Los Olvidados, de Luis Buñuel, fue otro ejemplo contundente. Estrenada en 1950, mostraba sin filtros la pobreza extrema, la violencia y la descomposición social en los barrios marginales de la Ciudad de México. Aunque ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes, las autoridades mexicanas intentaron limitar su exhibición argumentando que dañaba la imagen del país. Buñuel defendió la película, insistiendo en que retrataba una realidad que no debía ocultarse. Con el tiempo, se convirtió en una de las obras más importantes del cine mundial. Rosa Blanca, filmada en 1961 y protagonizada por Ignacio López Tarso, no se estrenó hasta 1972. Denunciaba la voracidad de las compañías petroleras estadounidenses que, antes de la expropiación, despojaban a campesinos de sus tierras. La historia seguía a un hacendado que se negaba a vender su propiedad, hasta que era desaparecido y su hacienda tomada por la fuerza. Su fuerte crítica a los intereses extranjeros la convirtió en un blanco directo de la censura. El Ángel Exterminador, la célebre película surrealista de Buñuel de 1962, también enfrentó rechazo. En ella, un grupo de aristócratas queda atrapado inexplicablemente en una mansión después de una cena. A medida que pasan los días, pierden su máscara de civilización y muestran su egoísmo, violencia y desesperación. La crítica directa a la élite mexicana incomodó a las autoridades, que consideraron que la película ridiculizaba a las familias acomodadas del país. Los grupos conservadores reaccionaron con fuerza ante escenas que consideraban inmorales o blasfemas. Aún así, la película fue aplaudida en Europa y hoy es vista como una obra maestra del cine surrealista y una crítica implacable al clasismo mexicano. Los Caifanes, dirigida por Juan Ibáñez en 1967, retrataba la rebeldía juvenil y el choque entre la tradición y la modernidad. Seguía a un grupo de jóvenes de clase alta que vivían situaciones que escandalizaban a las familias conservadoras. Relaciones prematrimoniales, alcohol, cuestionamientos morales. Aunque no fue prohibida, sí enfrentó rechazo oficial y dificultades para circular en salas comerciales. Con el tiempo se convirtió en un retrato esencial de la juventud mexicana de los 60, una generación que empezaba a sacudirse las expectativas impuestas. Canoa,
dirigida por Felipe Casals, narraba la tragedia real ocurrida en 1968 en San Miguel Canoa, Puebla. 5 jóvenes universitarios, sorprendidos por el mal clima, buscaron refugio en el pueblo, donde fueron acusados de ser comunistas y linchados bajo la paranoia religiosa y política de la época. Con saltos temporales y un tono casi documental, la cinta mostraba el fanatismo alentado por el párroco local y cómo la violencia se desató días antes de la matanza de Tlatelolco. Su crudeza incomodó a las autoridades porque revelaba un país fracturado por el miedo y la manipulación. Las apariencias engañan, filmada en 1978, no llegó a salas sino hasta 1983. Protagonizada por Isela Vega, abordaba la identidad sexual desde una perspectiva provocadora. La polémica escena en la que el personaje hermafrodita violaba al macho interpretado por Gonzalo Vega resultó demasiado para la censura. Las autoridades la frenaron 5 años, alegando inmoralidad. Cuando por fin se estrenó, desató fuertes discusiones sobre la libertad artística y los tabúes que el cine mexicano rara vez se atrevía a tocar. La Viuda Negra, dirigida por Arturo Ripstein en 1977, también sufrió un atraso de 6 años. Contaba la historia de Matea, una joven huérfana que era juzgada y condenada por los prejuicios de un pueblo dominado por la hipocresía religiosa. Su romance con un cura y la crítica directa al fanatismo católico hicieron que la iglesia presionara para impedir su estreno. El gobierno cedió a esas presiones y la cinta quedó guardada hasta 1983. Al mostrarse al fin, reveló una mirada feroz al machismo y al doble moralismo de tantas comunidades rurales. Tlayucan, de Luis Alcoriza, exploraba el racismo y la discriminación dentro de una comunidad indígena. Aunque ganó premios en el extranjero, fue censurada en México porque mostraba una realidad que el gobierno prefería ocultar: pobreza, alcoholismo y violencia sin el barniz folclórico que solía usarse para representar a los pueblos originarios. Las autoridades argumentaron que dañaba la imagen del país, cuando en realidad revelaba lo que muchos vivían día a día. Hoy es recordada como un documento valioso de esa crudeza social. El vampiro y el sexo es quizá la leyenda más famosa del cine censurado en México. Durante años se creyó que existía una versión para adultos de una película del santo. En 2009, Viviana García Besné encontró Los Rollos Perdidos, una edición alterna de El Tesoro de Drácula, filmada en 1968, con escenas de mujeres desnudas. El santo no aparecía en esas secuencias, pero su simple inclusión podía destruir su imagen de héroe familiar. Él y el productor Guillermo Calderón acordaron ocultarla para siempre. Tras largas disputas legales, la versión prohibida se proyectó en 2011 en el Festival de Cine de Guadalajara, revelando un capítulo desconocido de la historia cinematográfica del ídolo mexicano. La cinta se volvió una de las más polémicas del cine mexicano porque por fin reveló un secreto guardado por décadas. Su hallazgo dejó claro que hasta los héroes más queridos escondían capítulos incómodos en las bóvedas del cine nacional. Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons y estrenada en 1990, narraba una historia ficticia desarrollada entre el 2 y 3 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Seguía a una familia de clase media cuyos hijos participaban en el movimiento estudiantil, y mostraba cómo la Operación Galeana los atrapaba de lleno en la tragedia. Aunque el 68 ya había sido mencionado en otros filmes, esta fue la primera obra que habló sin miedo sobre la matanza, rompiendo un silencio oficial de más de 2 décadas. Se escribió con testimonios reales y se filmó casi en secreto, en una bodega al sur de la ciudad, bajo un ambiente de censura permanente. Presunto culpable mostraba la historia de José Antonio Zúñiga, un joven tianguista de Iztapalapa que fue detenido injustamente en 2005 por un homicidio que no cometió. El documental seguía su lucha junto a 2 abogados que descubrieron irregularidades graves en el proceso, desde pruebas dudosas hasta un abogado defensor con cédula falsa. El juicio fue documentado con una cámara, mostrando paso a paso la corrupción del sistema judicial. Terminó convirtiéndose en el documental mexicano más visto de la historia y un golpe directo a las fallas estructurales del país. Tenemos la carne, de Emiliano Rocha, llegó a salas con clasificación D por su contenido extremo. Sangre, sexo, drogas, incesto, canibalismo,
La cinta retrataba a dos hermanos en una ciudad derrumbada que encontraban refugio en un edificio habitado por un hombre perturbador. Su propuesta era tan gráfica que muchas salas se negaron a proyectarla. Algunos la consideraron una obra experimental radical, otros la vieron como simple provocación. La polémica la convirtió en una de las películas más discutidas de su tiempo. La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada en 1999, fue una sátira feroz del poder político en México. Ambientada en 1949, pero con claras referencias al México de Salinas y Zedillo, mostraba cómo un hombre común se corrompía por completo al asumir un cargo público. El gobierno intentó frenar su estreno, pero la presión mediática lo impidió. Ganó 11 Arieles y dio inicio a la tetralogía crítica de Estrada sobre el sistema político mexicano. Y Tu mamá también, de Alfonso Cuarón, estrenada en 2001, siguió el viaje de Tenoch y Julio junto a Luisa hacia una playa oaxaqueña. Más allá del contenido sexual, que generó intentos de censura, la película retrataba las tensiones sociales y políticas del país vistas desde el camino. Fue aclamada en Venecia, ganó mejor guión y colocó a sus protagonistas en el mapa internacional. Su mezcla de intimidad y crítica social la convirtió en un referente del nuevo cine mexicano. El crimen del padre Amaro, estrenada en 2002 y basada en la novela de Eca de Queiroz, desató protestas antes incluso de su llegada a salas. La cinta mostraba la corrupción dentro de la iglesia y las relaciones prohibidas de los sacerdotes. Grupos conservadores exigieron prohibirla, pero el escándalo solo atrajo más público. Se volvió la película mexicana más taquillera de su época, rompiendo récords en México y en Estados Unidos y demostrando que, a veces, la censura solo enciende aún más la conversación pública. La cinta probó que censurar una obra solo la volvía más popular y deseada. Y entre los cineastas que no podían faltar está Arturo Ripstein. El lugar sin límites, considerada una de las mejores películas mexicanas, narraba la vida de la Manuela, una mujer trans y ex prostituta interpretada magistralmente por Roberto Cobo. En un pueblo pequeño y opresivo, la Manuela luchaba por mantener su burdel a pesar de las amenazas de un cacique local y su hijo Pancho, quienes despertaban en ella tanto deseo como peligro. El filme abordó con crudeza la identidad de género, la marginación y la violencia social, temas que resultaron intolerables en un México profundamente conservador. Las autoridades lo censuraron por mostrar de forma abierta lo que querían mantener oculto. Satánico Pandemonium seguía a Sor María, una monja atormentada por visiones demoníacas que la empujaban al deseo y la blasfemia. La mezcla de erotismo, satanismo y tentaciones prohibidas convirtió la cinta en objetivo directo de la censura religiosa. Sus escenas de desnudez y rituales oscuros fueron consideradas ofensivas e intolerables, y durante años se impidió su exhibición pública. Mostrar a una religiosa cayendo en tentación fue visto como una afrenta que debía desaparecer por completo. Alucarda llevaba el horror mexicano al extremo. Dos huérfanas en un convento desataban fuerzas malignas mientras desarrollaban una relación íntima prohibida. El terror gótico, los rituales satánicos, la posesión demoníaca y la carga lésbica de la historia desataron críticas feroces. Fue limitada en su exhibición por representar un desafío directo a la moral social y religiosa. Con el tiempo, sin embargo, se volvió una obra de culto y un ejemplo de cómo el cine mexicano podía competir en transgresión con cualquier producción extranjera. Masacre en el río Tula retrataba a un policía corrupto que manipulaba narcotraficantes y cometía crímenes con absoluta impunidad, protegido por el propio sistema. La referencia simbólica a casos reales, como el asesinato del periodista Manuel Buendía, tocaba nervios demasiado sensibles. Su retrato del vínculo entre crimen organizado y cuerpos de seguridad provocó que fuera censurada por su contenido político explosivo. Era una acusación frontal en una época donde hablar de corrupción policial era casi imposible. Y como anuncié al inicio, hubo una película que enfrentó un tipo de censura mucho más dura. Basada en la obra de Rodolfo Usigli, El impostor de 1956 mostraba sin filtros los engranajes internos de la corrupción política mexicana. Revelaba cómo operaba realmente el poder detrás del discurso oficial, algo que el gobierno no podía permitir. Por eso su estreno fue bloqueado y su existencia casi borrada de la historia.
¿Viviste la controversia de alguna de estas cintas censuradas? Si este video te sorprendió o te despertó recuerdos, suscríbete, activa la campanita y comparte para seguir explorando juntos esos capítulos que intentaron desaparecer del cine y de la memoria de México. Nos vemos en el próximo video.